Johan Abdollah es experto en inteligencia antiterrorista. Además es fundador del Global Organization for Security e Inteligencia, organización global de inteligencia y seguridad con más de 50,000 miembros en todo el mundo. Para que nos hable, ya que es experto en inteligencia antiterrorista, ¿por qué los terroristas se están apoderando del mundo? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Bienvenido. Muchísimas gracias, Napoleón. Un placer estar de nuevo contigo. Bueno, mira, vivimos en mundos, en tiempos particularmente retadores, precisamente porque la corrupción a nivel global es uno de los alimentos principales para que el terrorismo, la criminalidad transnacional y otros elementos de seguridad o de inseguridad para el mundo esté precisamente marcando un momento muy importante en nuestros tiempos. Además de la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero da la impresión que la desaparición de la Unión Soviética hizo al mundo más inseguro. Y lo digo porque allá por los años finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en los años 60, a pesar de la Guerra Fría, cuando había problemas realmente graves, como el caso de los misiles soviéticos en Cuba, a través de una llamada telefónica, Kennedy podía hablar con Khrushchev y llegar a acuerdos. Pero hoy en día no hay a quién llamar, porque los terroristas tienen un poder, se han infiltrado hasta los mismísimos Estados Unidos, cosa que nunca creyeron los norteamericanos y menos las autoridades que podía suceder, y sucedió un 11 de septiembre. Y estamos viendo que se están apoderando ya no de grupos comunistas, ya no los Castro apoderarse de América Latina, de países como han querido siempre con Venezuela, desde la mismísima llegada de Fidel Castro, sino los terroristas. O sea, Venezuela está en manos de terroristas, de los Castro, de los rusos, de los chinos, de los musulmanes. Cuéntame por qué, o cuéntanos por qué, y si hay alguna esperanza de salir de ellos. Bienvenido de nuevo. Bueno, gracias. Mira, los tiempos han cambiado de forma muy dramática en el contexto global. La geopolítica se ha movido de una forma, pues, de acuerdo a las circunstancias y a los momentos políticos que ocurren en las diferentes regiones del país. Los conflictos, sobre todo en el Medio Oriente, han generado un impacto significativo en todo el mundo, tomando en cuenta de que los radicales de los brazos islámicos han tomado estos elementos precisamente para iniciar una campaña global de captación desde hace años, por supuesto, de captación y de ataques a lo que se llama al mundo occidental y a los aliados, sobre todo a los Estados Unidos y a Europa. Y precisamente Venezuela, que entra en un contexto muy particular en estos tiempos, en el arribo de Hugo Chávez al poder, y luego a partir de 2005, Hugo Chávez inicia el proceso de apertura, saca la DEA de Venezuela en esos tiempos, inicia el proceso de apertura para las operaciones de la FARC en Venezuela, ya estaba por supuesto Tarek El Aissami, pero lo integra ya a un nivel mucho más de mucho poder para la integración de Hezbollah, de Irán sobre todo, y Hezbollah en este contexto, en este nuevo mapa geopolítico que se ha venido desarrollando en Venezuela y que representa el mayor peligro en el hemisferio occidental, es precisamente Venezuela, el régimen de Venezuela. Perdón, pero el Pentágono considera que Venezuela en este momento es el mayor peligro. El Pentágono. No Biden, no Trump, no Carter, no Reagan, si vivieran. ¿El Pentágono hoy en día considera eso? El Pentágono lo considera en el hemisferio el mayor peligro que hay es precisamente Venezuela, porque arropa las operaciones de narcoterrorismo, de terrorismo sobre todo, arropa verdaderamente en muchísimos países del continente, incluyendo México, de México hacia abajo, además de que han facilitado la entrada de terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos.
Y lo que sucede es que por la sensibilidad de la política regional o de la geopolítica regional, esperamos ver, creo que va a haber algún tipo de reacción por parte de la administración de Biden hacia América Latina. Hemos podido observar las últimas reacciones y comunicaciones entre Biden, la administración de Biden y China y Rusia, particularmente Rusia. Entonces esperamos que tenemos la esperanza dentro del Pentágono. Hay una absoluta seguridad. Por supuesto que dentro del Pentágono es una organización militar y no tiene la independencia de generar sus propias opiniones, sino que tiene que sugerirle al comandante ejecutivo o al presidente de los Estados Unidos al respecto. Sin embargo, Venezuela y para la comunidad europea también está muy claro para muchos países de la Comunidad Europea en el ámbito de inteligencia y del alto gobierno la gravedad que representa el régimen de Venezuela para el mundo, porque las operaciones no tan solo de narcotráfico, sino de lavado de dinero, está arropando muchísimo, prácticamente el África, Asia, parte del Asia, Medio Oriente y Europa. O sea, okay, perfecto, y perdona que te interrumpa, pero se dijo o se ha dicho que Trump no pudo, que dijo que tenía todas las cartas sobre la mesa. Hay una que el Pentágono no estaba de acuerdo con utilizar y por eso no se utilizó, que es la intervención militar en Venezuela. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Tú que tienes contacto con ellos. Mira, la intervención militar se han establecido absolutamente todos los planes de contingencia para una operación militar en Venezuela. Sin embargo, no puede haber, ni habrá, ni sucederá una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos, o ni siquiera por parte de los Estados Unidos acompañado de dos, tres naciones. Las implicaciones a las relaciones del gobierno de los Estados Unidos en la región de América Latina sería de muchísimo impacto, además de que el gobierno del régimen de Venezuela ha venido enviando no tan solo terroristas y gente de Hezbollah, sino también sus propios operadores radicales a varios países de América Latina para generar una contingencia de violencia y de terrorismo en caso de que algo suceda en Venezuela. Sin embargo, el mayor problema que hay en Venezuela, y lo dijo el almirante Fuller hace unos días atrás en su testimonio ante los Estados Unidos, eso se debe leer entre líneas, por supuesto, que las sanciones que se han llevado a cabo y que se van a continuar de parte de los Estados Unidos en Venezuela no han dado los resultados y se esperaba que no dieran los resultados. Se tenía una esperanza, era por el nivel de corrupción en Venezuela. Y voy a decirte que... Ya va, pero no me cambies el tema, que eso, exactamente sobre eso quiero que nos converse, sí, que es parte de este artículo largo que publicó la prensa norteamericana seria. Pero entonces Rusia sí puede invadir Crimea y no pasa mayor cosa, unas sanciones pequeñita, gran cosota, ¿no? Pero Estados Unidos no puede invadir Venezuela porque entonces se forma un escándalo mundial, porque los países latinoamericanos en ese complejo que tienen los europeos y los latinoamericanos frente a los Estados Unidos como primera potencia mundial hasta ahora, entonces se formaría un escándalo y las relaciones se resquebrajarían. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia sí puede y Estados Unidos no? Pregunto yo. Quiero aclarar una cosa para los radicales, ¿no? Y para la gente cerrada. Yo aquí estoy en plan de periodista. Mis invitados son gente que de todas las tendencias, excepto que defiendan la narcodictadura venezolana. Pero eso no quiere decir necesariamente que es mi punto de vista y que estoy con uno o estoy con otro. Estoy con todos los que se enfrentan a la narcodictadura. Entonces, ¿quieres contestarme? Ya, ellos saben por qué lo digo. Ok, bueno, ciertamente... Mira, tienen que haber elementos para que, en el caso de Rusia, Rusia es un país que toma sus decisiones tomado en sus intereses económicos y geoestratégicos. Por supuesto, en el caso de Crimea, en el caso de otros países donde han venido actuando, no ha habido
una reacción. Han habido reacciones, por supuesto, de la OTAN, de los Estados Unidos, de la comunidad internacional, pero no ha habido, porque es un juego de bastante peligro. Bueno, los chinos hacen lo mismo, perdón, los chinos hacen lo Exacto. mismo con las pequeñas islas alrededor. Se están Exacto. apoderando de eso que estratégicamente, ¿no? Lógico que los chinos consideren que es parte de su estrategia de defensa, pero lo están Sí, haciendo. lo están haciendo, pero sin embargo, desde hace un par de años atrás se han iniciado unas operaciones de presencia militar por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sobre todo de la Fuerza de la Armada y la Fuerza Aérea, haciendo una presencia y un mecanismo de presión, de contingencia de presión constante ante las acciones de China y Rusia. Sin embargo, te voy a decir, para que incluso Estados Unidos, que ha venido operando, interviniendo en países del Medio Oriente, pero para que eso suceda, tiene que haber en el país en conflicto, tiene que haber una decisiva manifestación pública y del sector político, hablando de oposición en todo caso, para que se pueda llevar a cabo. Cuando no hay un mensaje claro de parte del país, no de parte de la gente, que la gente han venido protestando en Venezuela pagando un alto precio, pero dentro no ha habido coherencia del sector político de oposición, más bien, más allá de coherencia, no ha habido verdaderamente, ha habido un mensaje muy confuso para el gobierno de los Estados Unidos, y todos los analistas coinciden en eso dentro de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, dentro de la comunidad de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de inteligencia a nivel internacional, que verdaderamente no hay absolutamente coherencia y no se puede actuar. Yo no puedo actuar, por decir algo, si soy Fuerza Armada de un país poderoso como los Estados Unidos dentro de Venezuela, si verdaderamente sabiendo, entendiendo, sabemos exactamente qué pasa en Venezuela, quién es quién en Venezuela, pero no hay una coherencia por parte de una oposición y de un liderazgo opositor sólido, que debería ser sólido y coherente en eso. Tengo que entender que cada uno de los pasos importantes, realmente importantes, que ha dado el liderazgo de oposición reconocido internacionalmente, nos guste o no, Guaidó, el G4, ¿ok? Cada uno de los pasos importantes no fueron consultados, discutidos, ¿no? Con los principales aliados, como son nada menos que Estados Unidos, Colombia, Brasil y los países y las grandes democracias europeas. Te voy a decir, desde el punto de vista de lo que sé y conozco, porque lo discutimos constantemente con la comunidad de inteligencia de muchos países, incluyendo los Estados Unidos. No hay coherencia, hay dudas, hay mensajes no muy claros. Ha habido, inclusive ha habido, las acciones se han percibido como acciones muy débiles, solo que en el caso del presidente interino Guaidó es la única opción pública que hay. Y sin embargo, te comento algo. Nosotros estuvimos el año pasado realizando algunas investigaciones con otros países que luego van a salir a sacarse, se están ahorita confirmando, donde seguimos las pistas de lavado de dinero por parte del régimen de Venezuela en el Medio Oriente, que involucran al señor Zapatero, José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero, y que involucran a algunas personas allegadas a la gente de la oposición o al gobierno ¿Quiénes son esas personas? No vamos a decir en este Bueno, momento. no me digas quiénes son esas personas. ¿A quiénes están investigando que a lo mejor son honestísimos? Así como mencionaste a Zapatero. Estamos investigando, bueno, en el caso, por el lado de que no es nada honesto, por el lado de Maduro está la esposa de Maduro, Cilia, están los Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Tenemos montado a la persona que los representa en esa región del Medio Oriente, del Golfo Arábico, y incluso ellos mantienen la persona que los representa, que opera el lavado de billones de dólares que se mueven a través de Rusia y de Rusia a Irán o directamente de Irán hacia Omán hacia toda la región donde están haciendo inversiones importantes de lavado de dinero, y involucrarían en todo caso a gente de la cúpula del gobierno interino de Venezuela. ¿De la cúpula? Sí,
exactamente de la cúpula. Ah, te faltó, por cierto, Tarek El Aissami, no lo mencionaste. No, Tarek El Aissami es una persona que en el caso de, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, hasta donde hemos llegado, él llega a Irán, sus operaciones están muy directamente involucradas con Irán, de lavado de dinero. O sea, no de lavado de dinero, se envía muchísimo dinero en efectivo, oro, por supuesto a muchas partes del mundo, a Turquía, a países del África. Yo estuve el año pasado conversando con gente del gobierno de países africanos, indicándoles dónde estaban sus países involucrados con todo esto. Pero envía mucho hacia Rusia, China e Irán. En el caso particular de Irán, donde Tarek El Aissami, con su hermano que está en el sur, en Uruguay, algo así, tienen varios tipos de operaciones, han venido diversificando sus operaciones, pero esto no tan solo lo hacemos nosotros, sino que las agencias de inteligencia de muchísimos países han venido coordinando toda esta información. Esta información se conoce ya a nivel de inteligencia y por eso te lo estoy diciendo hoy, lo que pasó el año pasado, donde detectamos, no era nuevo el lavado de dinero en la región de los Emiratos y la región de otros países de esa región, sino que están empezando a salir nombres que estamos reconfirmando, se están haciendo los trabajos respectivos de gente de la oposición. Esto no es nuevo en todo Pero caso. espérate un momentico, no es de gente de la oposición. Tú acabas de decir El gobierno varios miembros de la cúpula del gobierno interino. sí, así es. Yo creo que hay que decirlo y que hay que decirlo a la gente decente del gobierno interino, ¿no? Para que empiece sí, la presión para exacto. salir inmediatamente de esa Se va a gente. decir, se va a decir, y eso también al mismo tiempo. ¿Cómo que se va a decir? ¿Y por qué no se dice de una vez? No, se están terminando ya en los detalles que se van a hacer públicos. Recuerda que en el área de inteligencia unas cosas se procesan, informaciones, donde se van montando los casos de carácter legal y para operaciones que se tengan que hacer, por ejemplo, para las intervenciones de estos lavado de dinero, donde se van a hacer confiscaciones coordinadas pero ya se ha culminado prácticamente el tema de la identificación. Bueno, pero de todas formas decirlo, si son culpables, no tienen tiempo de ese dinero que han lavado. No tienen porque tiempo, ya pero está siendo investigado. no, Y si no son culpables, si tú estás diciendo que se está investigando, no están diciendo que son culpables. De hecho, yo tengo que entender que si todavía no se han dado los nombres a relucir y no se han pedido, y ningún país donde están lavando dinero y que sea decente la justicia no los reclama para diferentes juicios, es que todavía no hay suficientes pruebas. no, a pruebas sí se han obtenido pruebas absolutamente contundentes, pero de nuevo cuando se hacen procesos de carácter de investigación policial o de inteligencia de seguridad, llevarlo a elementos de carácter jurídico armar los casos lleva mucho tecnicismo, porque estamos hablando de operaciones electrónicas, de operaciones físicas, de transferencias de dinero, de transferencias de oro, de pagos a través de intermediarios o de terceros a representantes de estas personas. Hay que hacer las conexiones de estas En personas. la cúpula del gobierno interino. Sí. Ok, entonces, Entonces, pero es que ellos están haciendo esas transferencias, esos miembros de la cúpula del gobierno interino están haciendo transferencias, o es que están aceptando y recibiendo dinero de sus amigos bolichicos que son los que hacen exactamente, eso. ese es el punto, aceptando, recibiendo dinero de sus amigos bolichicos y ese dinero está siendo colocado en varios países a través de terceras personas. Es decir, que no solamente aceptan el dinero de bolichico, es decir, dinero que supuestamente ha sido robado de las arcas del pueblo venezolano, ¿okay? Sino que además ese dinero que le dan, ¿no? Están lavando ese dinero. Ellos, no los bolichicos. No. Ellos no están lavando el dinero. Ellos están recibiendo el dinero. Pues lo están lavando porque lo están invirtiendo o lo están guardando en pues, propiedades o en algunos bancos que están facilitando ese tipo de operaciones y otro tipo de carácter de inversiones, vamos a llamar así. Pronto, como te dije, vamos a lanzar los nombres. Nosotros investigamos e incluso entrevistamos a una de las personas a cargo, un español,
a cargo de estas operaciones en esa región del país y obtuvimos absolutamente todas las pruebas. Pero lo estás diciendo todo, ¿qué le cuesta decir los nombres? Todos ellos saben que si tienen Porque hay un otras cosas español de detrás. intermediario, coño, están detrás mío. No, porque hay otras cosas también detrás y también están, estuvimos, de hecho, yo estuve conversando, cuando conversamos tú y yo de esta entrevista, estuve conversando con mi gente y dijimos, bueno, vamos a lanzar un poco de esto porque ya hay un agotamiento verdaderamente importante por parte de la comunidad internacional, y te hablo de la comunidad de inteligencia y la comunidad de defensa, sectores de las Fuerzas Armadas, que hay una grandísima preocupación por la situación de Venezuela, hay, hay un estado de alarma y que se considera ya la situación un poco perdida, de alguna manera, porque precisamente elementos del gobierno interino están involucrados además de eso, las acciones del gobierno interino han sido absolutamente, prácticamente nulas ante la gravedad, nulas te hablo, en cuanto a la gravedad de la crisis en Venezuela. Hablo de la crisis humanitaria, pero también hablamos de la crisis de la seguridad del hemisferio. Entonces, ante esa gravedad, ante la situación tan terrible que hay en Venezuela y lo que representa para el resto del hemisferio occidental, verdaderamente el gobierno interino ha hecho, es una cosa de paños calientes, o sea, es obvio ante la ausencia de acciones definitivas, cosas concretas, de un verbo absolutamente directo, que verdaderamente lo que ha hecho es una convivencia o de alguna forma proteger la estadía, las negociaciones. Hay un principio en la comunidad internacional: con terroristas no se negocia, con narcotraficantes o narcoterroristas no se negocia. Y hay que ver, cualquier persona solo tiene que ver hacia atrás en los últimos años, desde que se inició este gobierno interino, qué es lo que ha venido sucediendo. Entonces nosotros vamos a exponer, porque tiene que haber otro tipo de solución que los venezolanos tienen que asumir. Hay que asumirlo de cualquier manera ante la gravedad de lo que va a pasar, o el país se va a terminar de perder. Entonces el gobierno se queda, el régimen de Venezuela, de Maduro, se va a quedar entonces más tiempo, mucho más tiempo de lo que nosotros esperamos, y que no se van a dar sobre todo las condiciones de una operación multinacional en Venezuela por parte de varios estados o de varios gobiernos. Pero tú en este estudio que hace la prensa norteamericana dices que hay que exponer los nombres de estos elementos a través de sanciones o lo que sea. Esas personas entonces trabajan para interrumpir parte del dinero o gran parte de la operación. Entonces puedes llegar a un punto de ruptura para ellos y tienen que negociar. ¿Qué quiere decir con todo eso? Porque ni los nombres saca, ¿no? No. Aunque los más peligrosos son los que manejan directamente eso, que son los que están en Miraflores, en Fuerte Tiuna, y este trabajo se llama Las políticas de Estados Unidos no han logrado alejar a los militares venezolanos de Maduro, ¿ok? Trump anunció y se hizo, ¿no?, toda una flota en el Caribe para aparentemente dedicarse solamente a frenar el narcotráfico de Venezuela a Centroamérica y los Estados Unidos. Y digo aparentemente porque a lo mejor había otras intenciones detrás de eso. Supongo yo y espero que sí. Pero aumenta el narcotráfico, sigue igualito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no dan los nombres? ¿Y por qué entonces al dar los nombres de los que se están investigando están al dar no tú los nombres? Que lo den los países europeos y que le dé la agencia norteamericana. Aquí se está investigando a Pepito Pérez y Pepito Pérez, que son asesores, ¿no?, del gobierno interino, y no los aceptamos porque están metidos en el narcotráfico y en el lavado de dinero. No podemos apoyarlos entonces. ¿O es que políticamente eso no se hace? Mira, el almirante Fowler entregó el Comando Sur de los Estados Unidos recientemente a una señora general, y él dio unas declaraciones, un testimonio ante el Congreso, ante el Comité de Defensa y el Congreso de los Estados Unidos. Y el punto era por qué no se habían logrado los objetivos tras las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos han llevado a cabo
a miembros del régimen de Venezuela. Y yo, hablando con gente del Pentágono y luego hablando con estas personas y luego sale en esta entrevista, dije, hay que verdaderamente, y eso lo sabemos, pero hay que poner un poco de cuidado al tema del lavado de dinero, las operaciones de lavado de dinero de los miembros de la Fuerza Armada venezolana, y hacerle seguimiento y a ir dándole, prestándole un particular interés a estas operaciones. O sea, cómo se golpea la confianza entre la Fuerza Armada de Venezuela y que para mí, en mi concepto, dejó de existir hace mucho tiempo, pero entre la Fuerza Armada de Venezuela y Nicolás Maduro y su élite política ya o del régimen. Es el mismo principio con el tema de los narcotraficantes y los terroristas. Córtales el suministro de dinero, córtales sus intereses económicos. Entonces, indicamos de que hay que, ya eso se ha venido haciendo y es precisamente lo que nosotros hemos venido trabajando, pero que la administración de Biden, verdaderamente ya inicia un proceso mucho más ejecutivo de atacar directamente a nivel global con los países aliados el movimiento de dinero de la gente de la Fuerza Armada venezolana y atacarlos directamente. Pero Biden no está siguiendo hasta ahora la misma política que siguió Trump. Biden está haciendo ahorita, está en un proceso ahorita, el POTUS está ahorita en un proceso de briefing, o sea, está recibiendo muchísima información de inteligencia y haciendo reanálisis estratégico sobre qué hacer con Venezuela. El tema inclusive de la frontera sur de los Estados Unidos, con la llegada de muchísimos inmigrantes o personas que están buscando refugio, también ha sacado a colación de cómo Hezbollah a través de Venezuela está metiendo mucha gente también por las fronteras porosas de Centroamérica hacia México y de ahí hacia allá. Entonces, precisamente porque Biden entiende, sabe y va a saber mejor, ya está siendo informado en detalle de la gravedad de la situación en cuanto a la oposición en Venezuela. Hablo del gobierno interino, no de la oposición de Venezuela, sino del gobierno interino en Venezuela y de algunas relaciones o de estos nexos que hay con cuestiones de corrupción. Y de nuevo te digo, este almirante lo volvió a decir, el problema de Venezuela, que no nos ha dado mucho, no ha funcionado muy bien, el tema de las sanciones, no es tan solo, o sea, el régimen es el régimen. El tema es la corrupción dentro de la nación venezolana y pues él no lo va a decir todavía, porque los militares no pueden decir eso, tiene que ser gobierno ejecutivo, de verdaderamente de los niveles de corrupción que hay dentro del gobierno interino en Venezuela. Ese es el gran problema que hay en Venezuela, esa es parte de la tragedia que no permite una salida a la situación de allá. O sea que estas medidas hasta ahora no han logrado asfixiar ni al narcotráfico en Venezuela, ni al terrorismo en Venezuela, ni a el peligro para la seguridad de los Estados Unidos que significa Venezuela. Han afectado a muchos de estos componentes. Sin embargo, estos elementos del narcoterrorismo y del terrorismo del Hezbollah y otros elementos terroristas que hacen vida en Venezuela, están acostumbrados, o sea, no les ha hecho mayor merma, le ha hecho más merma es a miembros del régimen, quienes están sujetos, o sea, los miembros del régimen están absolutamente controlados por por el régimen de Irán, por Rusia, por Cuba y por elementos del narcoterrorismo, incluso de Colombia, de la gente de la FARC y del ELN. Sin embargo, los planes están verdaderamente listos para ejecutarse una acción en un momento. Recuerda que las cosas, a veces las decisiones se toman de acuerdo a las circunstancias. Una acción armada en Venezuela. No se va a hacer todavía, es lo que nosotros creemos, precisamente porque no están los elementos políticos de apoyo a esta contingencia o a este tipo de solución dentro del país. No hay una corriente mayoritaria que diga esto es un régimen, el país está controlado por un régimen narcoterrorista, por un régimen genocida. No hay. Dime dónde ha habido, y la única forma de salir no es con negociaciones,
No hay negociación posible con estas personas porque ellos saben que no se pueden entregar. Entonces lo que hay es un estado de convivencia. Eso sigue afectando la seguridad de toda la región y preocupa mucho y frustra en Europa, frustra en la comunidad internacional y frustra en los Estados Unidos verdaderamente las acciones que se deban tomar necesarias, que desafortunadamente son acciones de carácter militar. O sea que va a haber acciones de carácter militar. Están contempladas las acciones de carácter militar, pero las circunstancias ahorita con la narrativa que viene llevando a cabo de nuevo y las circunstancias donde están involucrados personas del gobierno de transición, no se va a poder hacer. Y es el pueblo venezolano. Tiene que haber. ¿Te estás dando cuenta que le estás echando toda la culpa a un gobierno que no tiene ningún poder? Porque Guaidó no tiene ningún poder más que el que puede ser las sanciones que hacen las democracias del mundo a favor de ese gobierno interino, los Estados Unidos, Brasil, Colombia. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos y tú eres de la inteligencia para combatir el narcoterrorismo, sí, que Estados Unidos no ha podido desde 1959 ni acabar con los chulos del Caribe o los chulos mundiales que son los Castro, sí, ni frenar el flujo de dinero que le daba la Unión Soviética a los Castros para que se lo diera a las guerrillas de toda América, y que a pesar del excelente gobierno de Uribe, ¿no? No terminaron de acabar con el apoyo del ejército norteamericano y de la DEA, ¿no? Ni con la FARC, ni con el narcotráfico, ni colombiano, ni mexicano. Y le estás echando la culpa a Guaidó y compañía, que podrán tener mucha culpa, pero algo está fallando que no solamente son ellos. No. Fíjate, mira, el contexto venezolano, el régimen... Y no estoy defendiendo a Guaidó y compañía, estoy en mi papel de sacar información. Y de hecho esta discusión es importante. En el contexto de Venezuela, el régimen es el régimen. Sabemos muy bien quién es y qué es el régimen. Ahí no hay mucho que... Sabemos cuál es la naturaleza del régimen y las operaciones del régimen. El pueblo venezolano, incluyéndome a mí, como venezolano que soy, por supuesto, tuvimos una gran esperanza cuando entró Guaidó con todo este tipo pues, el gobierno interino, lo que se hizo en Colombia, en la frontera y todo este tipo de cosas. ¿Qué ha sucedido luego después de esto? ¿Dónde están? De nuevo, si tú te pones a ver casos no similares, pero bueno, casos parecidos al caso de Venezuela, ¿qué hacen la gente de la oposición? La gente de la oposición va y solicita acciones inmediatas militares o se arma y lucha porque tiene el derecho a la defensa contemplado en las Naciones Unidas por el R2P, que es el derecho de protección. Oye, nuestra constitución, ellos tienen la obligación constitución. Un pueblo asesinado sistemáticamente y sigue siendo asesinado sistemáticamente con formas de genocidio muy innovadores a través del hambre, a través de esto, a través de la represión, a través de las acciones directas. Una nación controlada no tan solo por un régimen narcoterrorista, sino también por la criminalidad loca que está anárquica, que tiene controlado a nivel urbano y suburbano todo el país. Y un gobierno interino que está hablando de que, bueno, la crisis, vamos a hablar, vamos a negociar. ¿De qué estás hablando tú? Son terroristas que tienen a tu país secuestrado, están asesinando a tu país. La gente se va en otros países, se arma. Cuando tú hablabas tempranamente del tema de los Estados Unidos, cuando hay resistencia armada, coordinada y organizada, le brinda asistencia porque la gente tiene derecho. Un grupo de venezolanos no tienen la capacidad de luchar armadamente para proteger su vida y su país. No tienen la capacidad para proteger el país ahorita en estas circunstancias. Por eso es que hay políticas de asistencia armada para que los venezolanos, inicialmente en circunstancias como tales, inicien ese tipo de operaciones de subversión y de lucha armada contra un régimen criminal, un Estado fallido. ¿Dónde están? No queremos un Estado, no queremos unas acciones de violencia. ¿Dónde está el pedido firme y contundente de un gobierno de transición o un gobierno temporal
en cabeza del señor Guaidó, diciéndole al mundo: el país está tomado por los narcotraficantes, por el terrorismo internacional, el país está así, el país está así, la gente está muriendo a diario en el país y necesitamos acciones inmediatas y contundentes, armadas o de la que sea. El tema de Rusia... Pero ¿quién va a apoyar esas acciones armadas? Estados Unidos lo va a apoyar, Colombia lo va a apoyar, Brasil lo va a apoyar. Ellos van a enviar soldados, aunque disfrazados o como tú quieras o no disfrazados. Las Naciones Unidas van a mandar sus cascos azules. Eso no se ha hablado ya. Yo tengo entendido que eso se ha hablado y que no se ha hablado, se ha hablado, pero no en los términos que se deben hablar. El problema es que se ha normalizado ante la opinión pública internacional la crisis en Venezuela y la naturaleza narcoterrorista del régimen. Se ha normalizado la narrativa de la oposición, y no de todo el mundo de la oposición, del gobierno del interino, ha normalizado la crisis, la tragedia venezolana. Tú dijiste que la única forma de salir no es con negociaciones como quieren los europeos. No puede haber negociaciones. Entonces, menos con elecciones. Por supuesto. Eso es una... O sea, ¿cómo tú convives con el que tiene el arma, el que te mata a tu gente, el que está destruyendo y el que es una amenaza? Estamos hablando de terrorismo. Quizás en Venezuela todavía no lo entendamos en el contexto global, lo que es el terrorismo islámico, lo que es el terrorismo del Hezbollah, lo que es el narcoterrorismo global. Hace unas horas el dirigente juvenil o el muchacho juvenil, Miguel Méndez Fabiani, decía, afirmaba, es que ustedes irían a unas elecciones organizadas por Pablo Escobar Gaviria, por Pablo Escobar, ¿ok? Evidentemente que no. Entonces, y ponía como ejemplo, es lo mismo que Venezuela. Van a ir a unas elecciones que creen que van a ser libres, etcétera, con unos narcotraficantes. ¿Tú piensas lo mismo? Pablo Escobar fue un hombre un capo muy inteligente en el área de narcotráfico, uno de los hombres más importantes en el tema del narcotráfico. Pero Pablo Escobar, y no defiendo absolutamente, todo es un enemigo, pero Pablo Escobar verdaderamente brindaba, porque es una estrategia que funciona, le daba beneficios a su comunidad, a las comunidades donde él operaba. Estamos hablando aquí de terroristas. Venezuela no está en manos de Maduro. Eso tiene que entenderse. Venezuela está en manos de países antioccidentales, Rusia, Irán y China, y Venezuela está en manos de elementos muy importantes, de elementos que están muy detrás de toda cuestión pública, terroristas, de muchos de los líderes terroristas a nivel global tienen su gente manejando las estrategias en Venezuela. Esa es la gravedad del país. La gravedad desde el punto de vista de la seguridad. Pero perdona, Johan, no estás exagerando. Si fuera exactamente así, ¿no? Estados Unidos ya hubiera intervenido, porque entonces sí es un peligro para la seguridad norteamericana. Lo es. Estamos hablando incluso de que países antioccidentales, estamos hablando de Rusia, de Irán, colocar, eso se ha venido manejando públicamente, pero va más allá, misiles en contra de los Estados Unidos, ponerlo en el estado Falcón, en otras partes. Pero no se han puesto. No se han puesto, no se han puesto porque le ha brincado adelante la cuestión de la inteligencia. Sin embargo, lo que te estoy diciendo, no hay exageración. Es un problema muy complejo. Por eso es que no hay una solución tan rápida. La solución hubiese sido la ideal de que un país se lance a la calle, vamos a decir en términos muy generales, un país se lance a la calle pidiéndole al mundo la responsabilidad de proteger a los inocentes venezolanos que están siendo asesinados por un régimen genocida y terrorista. Entonces habrían elementos y se presentarían los escenarios para que hayan acciones, diferentes tipos de acciones. No hay un solo tipo de escenario, no hay un solo tipo de acciones para lo de Venezuela. Lo de Venezuela es un problema súper complejo porque tenemos potencias como China y Rusia y tenemos a Irán, que también pues se ha venido expandiendo en toda América Latina a través de Venezuela. Y es un problema sumamente grave. Pero si los venezolanos, si dentro de Venezuela no hay una reacción coordinada, coherente de la gran mayoría, no se puede hacer nada.
se perdió el país porque simplemente no ha habido una masa humana mayoritaria, que la hay, pero que está siendo confundida, que ha venido siendo manipulada por una oposición que yo no entiendo, por un gobierno opositor, mejor dicho, que yo absolutamente no entiendo cuál es la estrategia. Ahora sí lo vengo entendiendo un poco más, y es una convivencia criminal muy perversa de paso. ¿Eso es lo que tú piensas, tú, Eso es lo que yo o es pienso. lo que piensan otros gente que como tú internacionalmente son investigadores en la lucha antiterrorista? Te comento de forma muy general, desde el punto de vista, desde generales, altos oficiales militares de Europa, Estados Unidos, hasta analistas y directivos de agencias de inteligencia de varios países. Es una pena que en Venezuela no haya y no se va a poder hacer nada mientras exista una oposición o un gobierno opositor tan complaciente, que haya normalizado la tragedia de Venezuela. Nos preocupa en el caso de Estados Unidos, Canadá, pero que Estados Unidos, nos preocupa muchísimo lo que pasa en Venezuela. Ese es nuestro último recurso. Cuando se materialicen algunas cosas no nos va a importar entonces, sino por cuestiones de defensa, a la defensa nacional de los Estados Unidos, vamos a intervenir entonces. Pero no por el tema de Venezuela, no por el tema humanitario, porque verdaderamente no se han dado las condiciones dentro de Venezuela para solicitar de forma coherente la ayuda que se requiere en el país. O sea que hasta ahora la única salida que es posible, y esto parece el cuento del gallo pelón, es la injerencia militar ya directamente de Estados Unidos. Y eso sería, en todo caso, por las operaciones de los enemigos de los Estados Unidos dentro del país y la expansión que ya se ha venido dando, como todos sabemos, de esos enemigos, de esos terroristas hacia América Latina y hacia la frontera con los Estados Unidos. Sería por defensa, la defensa a la seguridad de los Estados Unidos, no a la defensa a un pueblo que ha venido siendo asesinado, como es el pueblo venezolano, precisamente por lo que hemos conversado. Y vale la pena que yo te pida que le digas a Guaidó qué es lo que tú harías en su posición. Mira, yo no sé, yo he hablado con algunas personas un poco cercanas a Guaidó, de hecho, o que en algún momento estuvieron cercanos, y ahí lo que hay es una absolutamente inexperiencia. Bueno, es de esperarse ante la complejidad y la gravedad y la magnitud del tema de Venezuela. Hay una absoluta inexperiencia política, hay una absoluta, independientemente que vengan tantos años luchando en la calle y todo eso, pero hay que entender el contexto global y el impacto global que tiene lo de Venezuela para poder encontrar las soluciones. Guaidó se equivocó terriblemente y ha costado muchas vidas. Cada día que pasa cuesta vida. Guaidó no, el Parlamento, porque ese es un gobierno prácticamente parlamentarista. Hablemos de Guaidó y la gente con Guaidó, que es el G4. Guaidó como presidente interino y el Parlamento venezolano verdaderamente se han equivocado de una forma terrible en cuanto a la crisis de Venezuela. Entonces Guaidó debe renunciar, según tu punto de vista. Yo creo que debe haber una nueva dirigencia directa, fuerte. O sea, Pero ¿quién es esa gente directa fuerte? Porque Guaidó quien lo elige es en principio el G4, que es AD, no sé si COPEI, Voluntad Popular y demás. Entonces, los cuatro mini partidos que son los más importantes, entre comillas, hoy en día en Venezuela. Y a quienes representan el G4 con estas decisiones y con estas estrategias que ellos han venido llevando a cabo. Ojalá, renuncia a Guaidó. Bueno, ok, renuncia a Guaidó y ¿qué pasa? Tiene que haber, mira, una de las cosas que nosotros, yo porque no tengo conexiones o elementos políticos en Venezuela, ni tengo tendencias políticas o conexiones, quiero decir, pero en Venezuela lo ideal es un gobierno de transición elegido a través electrónico en el exilio y a través de allí iniciar una campaña global para una intervención multinacional humanitaria y un proceso inmediato de reconstrucción nacional, hacer a través de aliados de estos países una renegociación o reconversaciones, qué sé yo, conversaciones con los regímenes de Irán, Rusia y China, porque el interés a la final de ellos es geopolítico,
pero también tiene que ver mucho con la parte económica, sobre todo, que es lo que mueve todas estas acciones de ellos allá, y verdaderamente generar estrategias donde se le dé una responsabilidad mayor a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional ante la tragedia de Venezuela, porque Venezuela no tiene la capacidad por sí sola de solucionar el problema. Hay que darle la solución. Mira, el caso del R2P, que es la responsabilidad para proteger, fue originada en el 2010 o 2005, no recuerdo, por Canadá, fue presentada por Canadá a las Naciones Unidas por el caso de Angola, el genocidio en Angola o no, en algún país del África. Eso está allí y te da todos los preceptos para generar las políticas y las estrategias en cuanto a Venezuela. Dentro de Venezuela no va a haber ya, no va a existir ya una oposición que quiera, o un gobierno que pueda salir de estas opciones. Tiene que estar fuera del país, inicialmente tiene que estar fuera del país, hacer una campaña absolutamente global, totalmente global, muy distinta a lo que se ha venido presentando, y hacer corresponsable a la comunidad internacional, no que nos apoye políticamente, sino la corresponsabilidad ante la pérdida de vidas humanas por parte de las acciones genocidas de un gobierno. Y yo estuve en el Parlamento británico varias veces y le decía a alguno de los lores allá y le decía, bueno, mucha de la cocaína que ustedes vienen aquí viene de Venezuela, no viene directamente de Venezuela, viene a través del África, viene a través de acá, ¿qué? Le dije, y viene del régimen, es el cartel de los soles quien está trayendo eso para acá. Estuve hablando, yo converso mucho, por ejemplo, en España. En España hay una situación dramática por parte dentro de lo que es la Fuerza Armada y lo que es la policía, la Guardia Civil, porque todo lo que está empezando, lo que está sucediendo con el gobierno allá y lo que están haciendo los bolichicos y muchísima gente de Venezuela con el lavado de dinero que es impresionante en territorio español. O sea, es una cosa compleja. El tema de Venezuela afecta al mundo. Yo hablé con ex primer ministros y primeros ministros y presidentes o vicepresidentes y ministros de varias regiones del África el año pasado, de varios países del África. Le dije, en tu país, y ellos lo saben, pero vamos a hacerlo público. En tu país está pasando A, B, C y D. Yo hablé con gente en el gobierno de los Emiratos y le dije... ¿Y por qué no lo hacen público? Ellos no lo van a hacer público. No, ¿por qué? No, ellos no lo van a hacer público porque saben del problema, pero tiene que hacerse público. Público lo hace todos estos temas, eventualmente las agencias públicas, de la agencia de inteligencia, la agencia de defensa o de los gobiernos en cuanto a las operaciones que se lleven a cabo o a las sanciones que se lleven a cabo. Entonces se dice, bueno, ese señor está involucrado en esto y esto y lo otro. Público lo hace los medios de comunicación y público lo tiene que hacer un gobierno de transición o un gobierno temporal de Venezuela que esté recibiendo la inteligencia, que tenga las conexiones y las relaciones para recibir esa inteligencia internacional en los Emiratos. Bueno, pero en los países donde es un problema grave la situación venezolana porque no hacen público las sinvergüenzuras que hacen en esos países para defenderse ellos de estos elementos. ¿Quién lo hace público? Lo tiene que hacer público la dirigencia política o los mismos periodistas cuando les dan las pruebas y los datos. Exactamente. Eso vendrá más adelante. Es que lo de Venezuela no se ha destapado todavía en su magnitud, Napoleón. El caso de Venezuela no se ha destapado. La magnitud global, el alcance. ¿Por qué no se ha destapado? Porque todavía se siguen encontrando nuevas cosas en todo el mundo, te voy a decir. Nosotros no descubrimos, nos los dijo el mismo gobierno. En los Emiratos hay $1.000 millones de dólares que son del gobierno de Venezuela, del régimen que se lo quitamos, pero no lo van a tocar porque hay mucha confusión en Venezuela, no se va a tocar esa cuestión. Hay muchas cosas todavía que el pueblo no sabe y esos son recursos del pueblo y es el destino del pueblo venezolano. Ni siquiera están bien informados. Han venido de forma perversa. No, de nuevo te repito, normalizando la peor tragedia en el hemisferio, en nuestro continente. Se ha normalizado el narcoterrorismo, el genocidio, se ha normalizado. Esa es la percepción de los países. Dios, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Que los políticos en Venezuela
o que la dirigencia del gobierno de transición no ha puesto la cuestión en el contexto real que existe. Las implicaciones no tan solo para el venezolano que muere diario, no tan solo para la comunidad de América Latina que está sufriendo de más de 6 millones de venezolanos escapando, sino para la seguridad mundial y para despertar a la comunidad mundial sobre que tiene una responsabilidad, no toda la comunidad, pero aquellos que verdaderamente están buscando hacer un cambio en nuestro mundo, que asuman una responsabilidad directa con la tragedia de Venezuela. Entonces, para salir, ¿qué hay que hacer? Yo no creo más en lo personal y como venezolano en el señor Guaidó ni en su gente. Tiene que haber una nueva tendencia, tiene que haber esto no es para políticos que busquen... ¿Pero qué es eso de que tiene que haber una nueva tendencia? Se dice muy fácilmente. No, tiene que haber un nuevo grupo de oposición que asuman y se sacrifiquen, porque rescatar el país va a tener un costo político muy, muy grande. Aquellos que los líderes no van a poder lanzarse porque va a haber muchos problemas, pero que asuman esa responsabilidad histórica y que verdaderamente pongan el país por encima de cualquier tipo de interés político. En Venezuela ya no puede haber interés político en este momento. Es el interés de la vida humana, es el interés de una nación que se perdió, porque está perdido. Se puede recuperar, se puede rescatar, sí, pero está perdido. Que me diga alguien que no está perdido el país. Que se lo diga a los venezolanos que están muriendo diario. Si no se hace así, entonces lo que va a haber es una injerencia norteamericana en un tiempo prudencial, largo, corto. ¿Cuándo es que empieza a ser realmente un problema interno para los Estados Unidos, de seguridad para los Estados Unidos? No va a ser largo, no puedo decir una proyección, pero no sería largo una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos. El régimen de Venezuela, con todos sus operadores o sus mentes que están detrás de eso, saben jugar eso, saben aflojar un poco, vuelven a presionar, saben jugarse, se la están jugando muy bien, y la idea es eternizarse como Cuba, por supuesto, allá, pero Venezuela no es Cuba, Venezuela es un estado terrorista totalmente, es un estado narcoterrorista absolutamente, y un estado que está operando activamente en estas áreas a nivel internacional, a nivel absolutamente global. Incluso dentro de Estados Unidos ya se ha venido trabajando en cosas que el público no conoce, en arresto de operadores del Hezbollah y otro tipo de cosas. Entonces Venezuela tiene todavía una oportunidad, pero ya corresponde a la dirigencia política y más que todo a un pueblo que tiene que estar mejor educado, mejor informado, para que le exija a sus dirigentes políticos que ya basta, que ya es hora de tomar acciones decisivas. Eso es la apreciación que yo tengo. Bueno, han estado viendo además durante todo este tiempo entre nuestro invitado, Johan Abdullah, y yo, la carátula del más reciente trabajo escrito de nuestro invitado, Tiempos peligrosos, memorias de un soldado contra el narcoterrorismo global, que estará a la venta en las próximas semanas. Cuando salga, le pediremos hacer otro programa con él para que nos hable justamente de este libro que van a poder conseguir por Amazon. Entonces, sí, ¿quieres agregar alguna otra cosa más? Bueno, después de este golpe que nos ha dado a la esperanza de una salida. Yo quiero aclarar algo a la opinión pública venezolana, porque como dije anteriormente, yo no tengo nexos políticos con absolutamente nadie. En Venezuela necesitamos cultivar lo que es el pensamiento crítico. Necesitamos ciudadanos críticos. Entendemos que el venezolano está en un estado de supervivencia, de sobrevivencia, y cuando está en ese estado no se puede racionalizar de una forma constante o de la forma más ideal. Pero es la vida, es el país, es la identidad, es la vida de cada uno de ustedes la que se está perdiendo día a día, es la salud de cada uno de ustedes. Es un país perdido, pero es un país que se puede recuperar, pero hay que tomar decisiones muy inteligentes y muy efectivas en ese sentido. El país no le pertenece a un grupo político, le pertenece a toda una nación. Gracias, Los Napoleón. políticos, nosotros como ciudadanos no estamos al servicio de los políticos. Los políticos son empleados públicos, están a nuestro servicio. No es que nosotros tenemos que obedecer lo que a ellos se les ocurra como verdad o como interés. Es que ellos tienen que escuchar a la gente, y por no escuchar a la gente, ¿no?, es que estamos como estamos. Ese es precisamente en su momento
¿no? Algunas de las mentes más claras del país le dijeron a los dirigentes de ese momento de la llamada Cuarta República, aunque esto que estamos viviendo sigue siendo la cuarta, pero es el detritus de la cuarta, es lo peor y exagerado de la cuarta. Le estaban diciendo hacia dónde íbamos y los momentos bien peligrosos que estábamos viviendo. Inclusive el propio Partido Acción Democrática, que era el más importante, se quejó al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez diciendo que la situación estaba sumamente peligrosa. Eso lo acabo de leer y lo acabo de enviárselo a ustedes a través de mi Twitter, Napoleón Bravo, sí. El titular, primera página del Nacional del 21 de marzo del 90 y algo. Ahí estaba. Bueno, tenemos como invitado a Johan Abdollah, experto en inteligencia antiterrorista, fundador de Global Organization Security e Inteligencia, organización global de inteligencia y seguridad con más de 50,000 miembros a lo largo del mundo. Esperamos entonces la salida de ese libro para seguir escuchando lo que tienes que decirnos, ¿sí? Bueno. Un abrazo, Johan. Gracias, un abrazo y cuídate mucho. Saludos, gracias. Te lo digo yo a ti, cuídate mucho. Estamos siempre trabajando y pendientes de lo que pueda sucedernos, por supuesto. Okay.